¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Medios de Enlace. Esta es la clase número 3. Vamos a continuar con electroestática. Soy el profesor Andrés Fernández Salares y arrancamos entonces con esta nueva clase. Vamos a empezar primero con un pequeño repaso de lo que vieron en la clase anterior con el profesor Arrieta. En esa clase se explicó la ley de Coulomb y un poco de campo eléctrico, o campo electrostático. Y luego vamos a arrancar con ley de Gauss, trabajo, teorema de Stokes, potencial electrostático, bueno, que son las superficies equipotenciales, una introducción a algunos ejercicios, ¿sí? Dipolo eléctrico, de qué se trata esto, y finalmente terminamos con lo que sería el vector inducción eléctrica o vector desplazamiento, también llamado vector D. Bueno, la ley de Coulomb decía que cuando dos cargas eléctricas o dos cuerpos cargados eléctricamente están a una cierta distancia, ambos reciben una fuerza, ¿sí? Cuya magnitud, la magnitud de las fuerzas eléctricas que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas, ¿sí? Las cargas se miden en Coulomb, recuerden, ¿sí? Coulomb era la unidad con la que se medían las cargas, ¿sí? E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto era muy similar a la ley de gravitación universal, en donde en la ley de gravitación universal la fuerza, que era una fuerza de atracción, la fuerza que recibían ambos cuerpos, era directamente proporcional a la masa de esos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separaba. ¿Sí? La diferencia está acá, en donde dice que la fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. O sea, puede haber carga positiva y carga negativa, cosa que no sucede con la ley de gravitación, en donde la masa es siempre positiva, salvo que sea antimateria, cosa que no nos vamos a meter ahora. Entonces, digamos, acá está descrita matemáticamente la ley de Coulomb, ¿sí? Estas son las magnitudes de ambas cargas, Q1 y Q2, y esto, el R, es la distancia que las separa. Esto es la constante electrostática, si K, lo llamamos K, que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. El epsilon 0 lo vamos a mencionar más adelante y vamos a ver de qué se trata, que vale esto, 8,85 por 10 a la menos 12. Entonces, haciendo esta cuentita, el K finalmente queda que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Bueno, vamos a hacer una pequeña animación de cómo actuaría la ley de Coulomb. Ahí tienen la fórmula de la ley de Coulomb, ¿sí? Y acá tenemos carga positiva Q1, carga positiva Q2, de igual valor. La distancia que la separa es la distancia R. Y como las dos son positivas, reciben una de la otra fuerzas de repulsión que hace que ambas se alejen entre sí. Bien, ¿qué sucede cuando yo pongo carga Q1 positiva, carga Q2 negativa de exactamente el mismo valor pero de signo contrario? ¿Sí? Y separadas por una distancia R, ambas reciben una de la otra, o sea, Q1 le provoca a Q2 una fuerza de atracción que la empuja hacia Q1 y Q2 le provoca a la carga Q1 una fuerza también F1 debido a 2 de atracción que la empuja hacia Q2. Entonces las cargas se atraen entre sí. Bien, vamos a recordar qué es el campo electrostático o campo eléctrico. Es, como ven ustedes ahí, dicen la región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica. ¿La región de qué espacio? La región del espacio en donde yo coloco obviamente una fuente generadora del campo eléctrico que sería una carga más Q en este caso, Q mayúscula, que provoca que se genere una fuerza si yo en las inmediaciones de esa carga, o lo que sería acá como dice en el espacio, coloco esta carga
de prueba, vamos a llamarla. Entonces, la fuerza que recibe esta carga provocada por esta otra carga es igual, como vimos anteriormente, a este valor que está dado por la ley de Coulomb. Bien, si esa carga que yo coloco, vamos a darle el valor de 1 Coulomb positivo, a la cual se la denomina carga de prueba, vamos a ver que el valor de esta fuerza va a ser igual a lo que llamamos campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es igual a la fuerza recibida por esa carga dividido el valor de esa carga. Si esta carga vale 1 Coulomb, yo pongo 1 Coulomb acá y este valor es numéricamente igual al valor del campo eléctrico. Numéricamente, digo numéricamente porque las unidades van a cambiar, ¿sí? Entonces ahí tenemos el valor, la fórmula o cómo se halla el campo eléctrico debido a que es directamente la fuerza provocada dividido el valor de la carga. Entonces esto pasa dividiendo acá y obtengo que el valor del campo eléctrico depende solamente de la carga generadora, ¿sí?, de la fuerza, no de la carga que la recibe. Entonces, acá tenemos lo que sería campos eléctricos, ejemplos de campo eléctrico para cargas puntuales, positiva y negativa, ¿sí? Para positiva, si yo coloco una carga de prueba de 1 Coulomb acá, va a recibir una fuerza que la aleje de la carga, una fuerza de repulsión, ¿sí? Fíjense, estas líneas de campo me predicen cómo será la fuerza recibida por la carga si yo la coloco en una de esas líneas. Lo mismo con la carga negativa. Si yo coloco en las inmediaciones de esta carga negativa una carga de prueba, la fuerza recibida por esa carga de prueba de 1 Coulomb positiva va a ser atractiva hacia la carga que la provoca. Hablamos de cargas puntuales hasta ahora, pero como había dicho el profesor Arrieta la semana pasada, las cargas pueden estar distribuidas a lo largo de distintas formas de distintos cuerpos. Habíamos visto, por ejemplo, la densidad lineal de carga, que es carga distribuida en una sola dimensión, ¿sí? O sea, la carga puntual no tiene ninguna dimensión. Acá la densidad lineal nos dice que la carga está distribuida a lo largo de una dimensión, lo que sería la longitud, ¿sí? Por ejemplo, una carga distribuida uniformemente a lo largo de un alambre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la densidad de carga, si yo divido la carga total por el largo del alambre, me va a dar que va a haber una cierta cantidad de carga en Coulomb por unidad de longitud, ¿sí? También la carga puede estar distribuida a lo largo de una superficie, o sea, ya tengo dos dimensiones. Acá no tengo ninguna dimensión, acá tengo una dimensión y acá tengo dos dimensiones. Entonces, la densidad superficial de carga, que se la simboliza con la letra sigma en griego, va a ser la cantidad total de carga dividido la superficie. Por lo tanto, la unidad va a ser Coulomb sobre metro cuadrado. Y finalmente tenemos tres dimensiones, que es carga total distribuida en todo un volumen. Por ejemplo, puede ser un cuerpo, cualquier cuerpo, un cubo, una esfera, lo que sea, a lo largo de todo el volumen. Entonces, la densidad volumétrica de carga está simbolizada con la letra ρ griega y es la carga total de esa esfera o de ese cuerpo dividido el volumen del cuerpo, y la unidad va a ser Coulomb sobre metro cúbico. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de líneas de campo eléctrico. Por ejemplo, acá tenemos dos cargas puntuales, positiva y negativa, y recuerden que las líneas de campo me predicen cómo va a ser la fuerza que recibe la carga puntual o la carga de prueba si la coloco sobre una de esas líneas. Y si yo coloco la carga de prueba de, por ejemplo, de 1 Coulomb, por ejemplo, acá, la fuerza que va a recibir va a ser tangencial a dicha línea de campo. Si coloco la carga de prueba, por ejemplo, en un campo eléctrico que forman dos cargas puntuales pero ahora del mismo signo,
yo por ejemplo coloco la carga de prueba acá, la fuerza recibida va a ser tangencial a la línea de campo. Acá pasamos a lo que sería densidad lineal de carga, ¿sí? Entonces en una dimensión tenemos un alambre con carga positiva y otro alambre con carga negativa. ¿Cómo va a ser las líneas de campo aquí? Bueno, algo similar a lo que ocurre acá, donde tenemos carga puntual positiva, carga puntual negativa. Ahora tenemos carga distribuida linealmente, uniformemente, ¿sí? No está mucha más carga acá que acá ni acá, ¿no? O sea, la carga está distribuida uniformemente en un alambre con carga positiva y otro con carga negativa. Entonces, las líneas de campo irán de positivo a negativo, ¿sí? Vamos a suponer que los alambres son infinitos porque si no acá habría efecto de bordes. Pero lo que me está diciendo esto es que si yo coloco una carga puntual acá, va a recibir una fuerza tangencial a esta línea. Tangencial a esta línea es la misma línea, obviamente, como es una línea recta, que va a llevar la carga hacia el alambre con carga negativa. Finalmente, vamos a ver cómo son las líneas de campo, por ejemplo, en una dimensión cilíndrica que tiene distribución superficial de carga, ¿sí? Recuerden, en este cilindro la descarga se distribuye uniformemente en la superficie lateral del cilindro. Lo mismo pasa en el cilindro exterior con carga negativa. El interior positivo, el exterior negativo, por lo tanto las líneas de campo van de positivo a negativo, y si yo coloco una carga de prueba, por ejemplo acá, la fuerza recibida va a ser tangencial a esta línea de campo, por lo tanto la carga va a ir a parar a la superficie con carga negativa. Bueno, terminamos con el repaso de la clase anterior, así que ya vamos a arrancar con la ley de Gauss. Ahí está Johann Gauss, que es el enunciador de la ley, que era matemático, astrónomo, físico, alemán. O sea, como ven, dominaba muchos campos de la ciencia. Era considerado Princeps Mathematicorum, que es algo así como un líder matemático en alemán. Y bueno, como ya les dije, tenía influencia en diferentes campos de la matemática y de la ciencia. El enunciado de la ley de Gauss, que es una ley matemática, nos dice que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Esta es una ley matemática, nosotros la usamos para electricidad y para magnetismo, pero como ven acá, está aplicada a la electrostática, y esto indica o simboliza el flujo eléctrico. Esto simboliza las fuentes del campo eléctrico, las fuentes del flujo eléctrico si quieren, que es la carga. Y esto es una constante que es la permitividad eléctrica, que vamos a hablar más adelante, depende del medio en el que se encuentra el campo eléctrico. Bueno, ¿qué es justamente el flujo eléctrico? Ese simbolito que habíamos visto antes. Se dice que el flujo eléctrico a través de un área se define como el campo eléctrico que atraviesa ese área multiplicada por el área de la superficie proyectada sobre un plano perpendicular al campo. Bueno, esto parece un trabalenguas, pero ahora vamos a ver lo que significa. Tenemos una superficie cualquiera, por ejemplo una superficie rectangular en este caso. Recuerdan que para simbolizar una superficie la simbolizamos con un vector perpendicular a la misma superficie de módulo igual al valor de la superficie, dirección y sentido normal a la superficie. Tenemos un campo eléctrico que atraviesa esa superficie, cuya dirección, ¿sí?, dirección del vector campo eléctrico no es perpendicular a la superficie, ¿sí? Forma un cierto ángulo con la normal a la superficie. El ángulo es θ. Bien, entonces, decimos que el flujo eléctrico es el producto escalar de los dos vectores, del vector campo eléctrico y del vector superficie. ¿Cómo se calculaba el producto escalar? Si se acuerdan de matemática o de análisis matemático 2,
el producto escalar se calcula como el módulo de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman los vectores entre sí. Eso es el flujo eléctrico. Por eso se dice que es multiplicado por el área de la superficie proyectada sobre un plano perpendicular al campo. O sea, si yo pongo un plano perpendicular al campo, la proyección de la superficie es el valor del módulo por el coseno del ángulo, ¿sí? O sea que es directamente el producto vectorial. Para hacer la cosa más simple, sí, para no escribir tanto, esto sería la ley del menor esfuerzo. En lugar de poner la E con la flechita y el modulito, pongo solamente la E. Y acá pongo solamente la S. ¿Sí? Es solamente un tema de notación. ¿Qué pasa si este ángulo varía todo el tiempo? ¿Sí? Si no es fijo como en este caso. Puede ser porque el campo eléctrico se mueva, ¿sí? O porque la superficie no sea perfectamente plana. Bueno, vamos a ver el segundo caso. Si tenemos una superficie curva y un campo eléctrico recto, ¿sí? Entonces, la superficie, por ejemplo, en este sector, no, la normal a la superficie no va a tener el mismo ángulo que en este sector respecto del campo eléctrico. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es dividir a la superficie en distintos pedazos. Fíjense que ahí está, la normal a cada pedazo tiene un ángulo diferente con el campo eléctrico. Por lo tanto, el flujo total es el producto vectorial de cada uno de estos vectores superficie por el campo eléctrico. Y el flujo total es la suma de cada uno de esos productos vectoriales. ¿Qué pasa si yo hago tan chiquitito este delta de superficie que lo transformo en un diferencial de superficie, ¿sí? O sea, este pedazo es infinitamente pequeño. Entonces lo que pasa es que en lugar de una suma voy a tener una integral. Esto es matemática pura. Entonces el flujo total va a ser la integral a lo largo de toda la superficie del campo eléctrico por el diferencial de superficie. Bueno, entonces lo que me dice Gauss es que para calcular el campo eléctrico, la superficie que yo adopto puede tener cualquier forma, pero eso sí, debe encerrar a las cargas que generan el campo eléctrico. Obviamente, para que los cálculos sean lo más sencillos posibles, la superficie debería ser siempre perpendicular al vector campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar esta carga puntual de valor Q y para calcular el campo eléctrico que está generando esta carga vamos a tomar una superficie esférica, ¿sí? De radio R, en donde la normal a la superficie siempre va a ser paralela al campo eléctrico. Es decir, que el campo eléctrico va a ser siempre perpendicular a la superficie. Entonces si yo tomo ese diferencial de superficie, fíjense que el campo eléctrico es siempre normal a la superficie. Esto es porque de alguna forma nosotros podemos, o ya intuitivamente podemos predecir cómo va a ser el campo eléctrico de una carga uniforme y redonda o puntual, ¿sí? Si nosotros tuviéramos acá una forma que sería cualquier cosa, no podríamos predecir cómo es el campo eléctrico. Bueno, ahí está la ley de Gauss. Eh, Recuerdan que acá tenemos, esto es el flujo eléctrico, pero ahora el flujo está circulando en una superficie cerrada, ¿sí? La superficie cerrada es esta y el valor de la superficie total es sigma, o sea que integro el diferencial de superficie a lo largo de toda la superficie de sigma. Esto es Q, que es la fuente del campo, y esto es la permitividad del medio en donde está el campo eléctrico. Vamos a ver cómo podemos hacer para, en lugar de utilizar esta
que es la forma integral de la ley de Gauss, podemos también, en algunos cálculos para que sea más sencillo, utilizar la forma diferencial de la ley de Gauss. ¿Cómo hallamos esa forma diferencial de la ley de Gauss? Utilizando el teorema de la divergencia de Gauss también, ¿no? Ahí está matemáticamente o en una fórmula lo que dice el teorema de la divergencia, que dice que la integral de un campo cualquiera a lo largo de una superficie es igual a la integral del volumen de la divergencia de ese campo a lo largo de todo el volumen, y ese volumen es el que está encerrado por la superficie sigma. Entonces, ahí está el volumen, está encerrado por esta superficie. Ahí está reemplazando el campo este genérico por el campo eléctrico. Escribo el teorema de la divergencia y, oh casualidad, que esto que es el flujo eléctrico, ¿sí? El flujo eléctrico en esa superficie cerrada. Y para que los cálculos sean más sencillos, vamos a tomar como que la carga está distribuida uniformemente en un volumen. Por lo tanto, la densidad volumétrica de carga es carga sobre volumen, y la carga o el diferencial de carga, si yo tomo un pedazo de volumen muy pequeño, voy a tener en ese pedazo de volumen muy pequeño una pequeña cantidad de carga. Por lo tanto, esa pequeña cantidad de carga es igual a la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. Por lo tanto, la carga total, o sea, la carga total se da integrando esta pequeña carga en todo el volumen. Entonces, la carga total es la integral de volumen de la pequeña carga que vale densidad volumétrica por diferencial de volumen. Bueno, entonces vamos a escribir la ley de Gauss, pero en lugar de poner carga vamos a poner esto. Ahí está. Combinando ambas ecuaciones, vamos a obtener que esto está dado por el teorema de la divergencia, ¿sí? En donde esto va a ser igual al flujo eléctrico. Y esto es lo que habíamos dicho que es directamente carga sobre epsilon. Lo ponemos así porque de esta forma ya podemos deducir la forma diferencial de la ley de Gauss. ¿Cómo es la forma diferencial de la ley de Gauss? Y bueno, acá tengo una integral de volumen, acá tengo una integral de volumen, acá tengo un diferencial de volumen, acá también. Todo lo que, como esto es igual a esto y esto es igual a esto, todo el resto tiene que ser igual a todo el resto, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos todo el resto igual a todo el resto, que es la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga sobre la permitividad eléctrica del medio. Y esta es la forma diferencial de la ley de Gauss. ¿Qué pasa con el campo electrostático y el trabajo? De acá podemos definir si el campo eléctrico es conservativo o no conservativo. Quizás ya lo sepan, porque esto se vio en física 2, pero bueno, vamos a deducirlo acá también. Agarramos la misma carga que teníamos antes y vemos qué pasa cuando coloco una carga de prueba en el punto A. O sea, es la distancia desde el centro de la carga hasta el punto A, llamamos distancia A. Obviamente esa carga va a recibir una fuerza y la dirección de esa fuerza va a ser radial a la carga. Tenemos un punto B que también está alejado una distancia del centro de la carga, digamos al punto A. A esta distancia la llamamos A y a esta distancia la llamamos B. Y el trabajo realizado por la fuerza provocada por la carga sobre la carga de prueba, el trabajo realizado para que la carga vaya del punto A al punto B, se calcula como la integral de
el valor de la fuerza a lo largo de esta distancia, ¿sí? El diferencial es el diferencial lineal, ¿sí? O diferencial de longitud, que habíamos visto, si recuerdan, en el repaso de matemática de la primera clase. Y como estamos con coordenadas, en este caso, vamos a suponer que son coordenadas esféricas, ¿sí? El diferencial de línea es un diferencial de R con R versor, ¿sí? Recuerden que el diferencial de línea es un vector. Bueno, sabemos que la fuerza, esto lo habíamos dicho hace un par de diapositivas atrás, la fuerza eléctrica que recibe la carga Q0 es justamente esa carga Q0 por el valor de campo eléctrico. Y el campo eléctrico es esto que era, recuerdan que era la ley de Coulomb, y lo dividíamos por la carga Q0. Entonces no dependía de la carga Q0, sino que depende solamente de la carga que provoca la fuerza. Eso es el campo eléctrico. Esta es la distancia a la que yo me posiciono. Por ejemplo, acá sería la distancia A, esto sería A cuadrado, y si yo me posiciono acá, esto sería B al cuadrado. Bueno, el trabajo entonces, si reemplazamos este valor de fuerza por esto, me queda que el trabajo realizado por la fuerza para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B es Q0, que es la carga, por el campo eléctrico, o sea, por la integral de A a B del campo eléctrico por el diferencial de línea. Esto es un producto escalar, recuerden, ¿no? Porque son dos vectores. Bien, reemplazamos el campo eléctrico por la fórmula que está ahí. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos entonces que resolviendo la integral nos queda, las constantes salen fuera de la integral, los vectores o los versores, en este caso, hacen el producto escalar de versores, que este producto escalar del mismo versor por el mismo versor tiene como resultado 1, y me queda que la integral de a a b de diferencial r sobre r cuadrado, esta integral vale, no sé si lo recuerdan, menos 1 sobre r. Esto es de análisis matemático 1. Bien, entonces ahora tengo que resolver los límites de integración y me queda que el trabajo realizado por la fuerza para llevar la carga Q0 desde el punto A hasta el punto B es igual a esto que sería una constante por 1 sobre A menos 1 sobre B. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo? O sea, esto sería en el caso de que, fíjense, este producto escalar me da 1, ¿por qué? Porque el campo eléctrico, que tiene la misma dirección que la fuerza, tiene la misma dirección que el diferencial de línea. Si el campo eléctrico formaría un ángulo con el diferencial de línea, el producto escalar sería el producto, el módulo, el producto de los módulos por el coseno del ángulo. Pero si ese ángulo es 90 grados, como acá me indica, o sea, si el campo eléctrico es perpendicular al diferencial de línea, ese producto escalar es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo realizado va a ser 0. Acá yo le puse el trabajo entre B y C, porque ahora vamos a ver en la próxima diapositiva en qué momento el campo eléctrico queda perpendicular al diferencial de línea. O sea, esto significa que si el campo eléctrico es perpendicular al diferencial de línea, la integral es 0. Por lo tanto, el trabajo realizado también. ¿Qué pasa entonces si yo hago o quiero calcular el trabajo en un camino cerrado? Que es, en definitiva, ver si el campo es o no es conservativo. ¿Qué pasa qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con la integral cerrada de campo eléctrico? Vamos a verlo. Bien, entonces vamos a poner de vuelta la carga, el punto A, la carga de prueba, la fuerza recibida por esa carga de prueba, el punto B, ahí tenemos el versor R,
distancia A, distancia B. Y ahí tenemos lo que habíamos dicho antes, cuánto vale el trabajo para ir de A a B, cuánto vale el campo eléctrico y cuánto vale la fuerza. El diferencial de línea sigue siendo el mismo por ahora. Por lo tanto, para ir de A a B, ahí se movió la carga. El trabajo para realizar ese movimiento de carga es el que habíamos calculado en la diapositiva anterior. Bueno, vamos a tomar otra recta que es también radial a la carga generadora del campo. Y tomamos dos arcos concéntricos a esa carga, ¿sí? Son concéntricos a esta carga. En donde cuando esos arcos cortan a la recta también radial, obtenemos el punto C y el punto D, que es distancia desde el radio de la carga, distancia C, y a esta le llamamos distancia D. Bien, ¿qué pasa si yo quiero ir, ahora estoy situado con la carga en el punto B, qué pasa si yo quiero ir hasta el punto C? En el punto C, campo eléctrico no, el campo eléctrico es el mismo, la única diferencia es que el campo eléctrico acá va a depender del radio, ¿sí? Entonces, y acá el diferencial de línea cambió, no es el mismo. Es un diferencial de línea que ahora, fíjense, es perpendicular en todos los puntos de esta línea, de esta curva, digamos, como el campo eléctrico tiene siempre dirección radial, a lo largo de todo este arco, el campo eléctrico es perpendicular al diferencial de línea. ¿Qué habíamos dicho que pasaba cuando el campo eléctrico era perpendicular al diferencial de línea? Habíamos dicho que el producto escalar entre ambos es igual a 0. Por lo tanto, cuando yo voy de B a C, el trabajo realizado por la fuerza para mover la carga del punto B al punto C, ese trabajo es igual a 0. ¿Por qué? Porque el producto escalar es 0. Bien, ahora yo quiero ir desde el punto C hasta el punto D. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Ahora el campo eléctrico es paralelo, tiene la misma dirección que el diferencial de L. O sea que el valor es este, pero si las distancias, esta distancia es igual a esta, o sea, la distancia A es igual a la distancia D y la distancia B es igual a la distancia C. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza para mover la carga del punto C al punto D es ni más ni menos que la inversa del trabajo realizado por la fuerza para ir del punto A al punto B. Y me queda, para terminar con el camino cerrado, llevar la carga de D hasta A, en donde también tenemos la misma situación que acá. Acá el campo eléctrico va a ser perpendicular al diferencial de línea, es esta situación, por lo tanto el producto escalar es igual a 0. Ahí estamos, ahí volvimos al punto inicial. Y el trabajo realizado por la fuerza para llevar la carga del punto D al punto A es 0, no realiza trabajo. Si yo hago la sumatoria de todos y cada uno de los trabajos que acabo de calcular, me queda que en el trabajo 2, digamos, y en el 4 no se realiza trabajo, es 0, y acá en el 1 y en el 3 se cancelan, porque este es la inversa de este. Por lo tanto, para un camino cerrado, la integral de línea, o sea, el trabajo es 0, por lo tanto, el campo es conservativo. Y ahí tenemos, el campo es conservativo. Entonces, la integral de línea del campo eléctrico en un camino cerrado es igual a 0. Bueno, continuando con las propiedades del campo, tenemos que decimos, vamos a ver si el campo eléctrico es rotacional o irrotacional. Para ello vamos a utilizar el teorema de Stokes y vamos a ver qué es un campo rotacional.
Ahí tenemos un campo que justamente es rotacional. ¿Por qué? Porque provoca que si yo coloco una ruedita en esa distribución de campo, la rueda va a girar, porque el campo en la parte de arriba de la ruedita es mayor que en la parte de abajo, por lo tanto la ruedita va a tender a girar. Y decíamos que el rotor de A, del campo A, tiene dirección, o sea, utilizo la regla de la mano derecha, mis dedos índice a meñique van a acompañar el giro de la rueda y mi dedo pulgar me va a indicar la dirección del vector, que es resultado de hacer la operación rotor de A. Ahora si yo hago el rotor a lo largo de toda esa curva cerrada, vamos a ver que la ruedita va a girar, pero en la parte de abajo va a girar más lento que en la parte de arriba, ¿sí? Esa curva cerrada encierra a una superficie que denominamos sigma. Y el teorema del rotor dice lo siguiente, o el teorema de Stokes, dice que la integral de el campo a lo largo de toda esta curva, ¿sí? Integral de línea, en una curva cerrada, es igual a la integral de superficie, ya no es cerrada esta superficie, del rotor del campo A por el diferencial de superficie, o sea, en esta superficie encerrada por esta curva. Ese es el teorema del rotor, o de Stokes. Entonces, ¿qué significa la integral? O sea, ahí tenemos que vamos a integrar este vector rotor ahí, que es el que apunta para dentro de la pantalla en toda la superficie, y vamos a integrar el campo, fíjense, a lo largo de la curva. Y fíjense cómo el campo varía. El campo arriba era mayor que abajo. Entonces, en toda esa curva va a ir cambiando el campo. Vamos a aplicar justamente el teorema de Stokes, pero para el campo eléctrico, a ver qué pasa. Reemplazamos A por E, que simboliza campo eléctrico, y dijimos anteriormente que la integral cerrada del campo eléctrico da cero. ¿Por qué? Porque es conservativo. Entonces, por lo tanto, si esta parte del igual es igual a cero, la otra parte de igual tiene que ser igual a cero, ¿no? Matemática de primer grado. Y acá vemos que la integral del rotor de E en una superficie, no hace falta que sea cerrada, es igual a cero. Como el campo electrostático es conservativo, justamente por esta razón, decimos que para que el resultado de esta integral sea igual a cero, el argumento de la integral tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, el rotor de E tiene que ser igual a cero. Eso significa que es irrotacional, que no puedo hacer girar una ruedita con un campo eléctrico. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa potencial electrostático? Si el campo electrostático solo depende de la distribución de cargas y no depende de las cargas que pongo alrededor, ahí tenemos la fórmula, lo que sí depende de las cargas que pongo alrededor es la fuerza recibida por la carga. Ahí está, la fuerza sí depende de la distribución, el campo no. Con el trabajo ocurre lo mismo, con el trabajo, como el trabajo depende de la fuerza, el trabajo también depende de la distribución de cargas. ¿Sí? Recuerdan que siempre estaba el Q0 metido en la fórmula de trabajo. Entonces a mí me gustaría, sería lo ideal para mí, encontrar una expresión que me dé una idea de la energía, del trabajo que se puede realizar, pero que no dependa de la distribución de cargas de prueba. Entonces, a esa magnitud la voy a llamar potencial eléctrico. Y va a ser el trabajo realizado por la fuerza para mover una carga dividido esa misma carga. El potencial lo simbolizo con la letra B corta y va a ser en definitiva, ya si hago la fórmula de trabajo
dividido Q0, me queda K por Q sobre la distancia. Esto tiene como unidades volt y el volt es igual a lo siguiente. Tenemos Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que es la unidad de la constante electrostática, y después Coulomb, que es la unidad de carga, y metro, que es la unidad de distancia. Entonces Coulomb se va con este Coulomb cuadrado, el metro se va con este metro, y recuerdan que Newton por metro es igual a unidad de energía, Joule, y acá me queda Coulomb, que es unidad de carga, o sea, energía sobre carga. Acá, como vemos, fíjense, es un escalar, no tiene versor, por lo tanto el campo es escalar. Y vamos a ver cómo se relaciona el potencial con el campo eléctrico. Ahí tenemos el resultado, recuerdan que habíamos calculado para que hace el trabajo que hace una fuerza para mover una carga del punto A al punto B con la distribución que habíamos visto, ¿sí? Distribución radial. Entonces, si yo hago distributiva, fíjense lo que pasa. Hago esto por esto y esto por esto. Entonces me queda este valor que lo llamo energía potencial eléctrica en el punto A. Y a este valor lo voy a llamar energía potencial eléctrica en el punto B. Por lo tanto, entonces, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para ir del punto A al punto B es la diferencia, digamos, entre la energía potencial eléctrica en A y la energía potencial eléctrica que hay en B. Hasta ahora no me metí con el potencial. Si yo, como vimos en la distribución de carga, la distancia B numéricamente es una distancia mayor a la distancia A, me va a convenir ordenar todo de esta manera. Me va a convenir ordenar primero la distancia mayor y luego la distancia menor. Por lo tanto, si esto lo cambio de lugar, le cambio el signo. Como es una resta, le tengo que cambiar el signo. Por lo tanto, entonces, el trabajo realizado por la fuerza para ir del punto A al punto B es igual a menos la diferencia de energías potenciales eléctricas. Como ven, esto es una convención de notación, por eso yo pongo el menos acá, porque se anota primero la distancia mayor y luego la distancia menor. Entonces, por eso me queda que es un delta negativo. Bueno, entonces, si yo quiero obtener el potencial eléctrico en el punto A, lo único que tengo que hacer es dividir la energía potencial por la carga Q0. Y el potencial eléctrico en el punto A va a valer K por Q sobre la distancia A. Lo mismo para el punto B, ¿sí? K por Q sobre la distancia B, eso es el valor del potencial eléctrico en B. Entonces, la diferencia de potencial, o sea, potencial eléctrico en A y potencial eléctrico en B, es igual a K por Q, y lo único que hice es lo dividí por el Q0. ¿Sí? Acá. Dividí por Q0 y tengo la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Siempre para geometría radial estamos hablando. Vamos a ver qué pasa con el tema del trabajo. Digamos, vamos a poner el trabajo en función de la fuerza eléctrica o en función del campo eléctrico. Y recordamos lo que habíamos dicho acá, que el trabajo es la diferencia de energías potenciales. Entonces, si el trabajo es la diferencia de energías potenciales, reemplazo acá el trabajo por la diferencia de energías potenciales. Y acá pongo el trabajo en función del campo eléctrico. Esto era si divido, digamos, esta carga la paso dividiendo del otro lado, me queda potencial en A menos potencial eléctrico en B es igual a la integral de línea
entre el punto A y B del campo eléctrico. Y si yo quiero respetar la notación que habíamos establecido acá, tengo que poner primero el punto de mayor distancia y luego el de menor distancia, que es la inversa de esto. Como que hay un menos, tengo que cambiar el signo y me queda que la diferencia de potencial entre A y B es igual a menos la integral entre A y B de el campo eléctrico diferencial L. Y esta es la fórmula de potencial eléctrico respecto del campo eléctrico. Bueno, ahí está la misma fórmula, pero en palabras. Trabajo por unidad de carga realizado por el campo eléctrico para desplazar una carga Q0 desde el punto A hasta el punto B. Algunas consideraciones acerca de la energía potencial y del potencial eléctrico. Ahí tenemos el trabajo en función de las energías potenciales, por lo cual observamos que si la energía potencial eléctrica en A es mayor a la energía potencial eléctrica en B, el trabajo es positivo. Pero habíamos dicho también que la diferencia de energías potenciales se medía al revés, digamos, se medía de la energía potencial de una distancia mayor, se coloca en primer lugar, y la energía potencial a una distancia menor a la fuente se coloca después. Por lo tanto, si el trabajo es positivo, la diferencia de energía potencial es negativa. Lo mismo, perdón, como la energía potencial disminuye con el desplazamiento. ¿Por qué? Porque la distancia, recuerdan que se coloca dividiendo, entonces disminuye con el desplazamiento, por lo tanto también lo hace el potencial eléctrico. Bueno, vamos a ver qué pasa si tenemos un campo electrostático uniforme. Fíjense, volvemos a la configuración radial. El punto A, el punto B a una distancia del centro de la carga que genera el campo eléctrico en dirección radial, y tenemos un diferencial de línea que es diferencial R versor. Habíamos dicho entonces que la diferencia potencial del punto B entre el punto B y el punto A es menos la integral de A a B del campo eléctrico por el diferencial de línea. Acá los diferenciales son los vectores, el vector diferencial de línea y el campo eléctrico son paralelos, por lo tanto el producto escalar es máximo. Entonces, reemplazando el diferencial de línea, que está acá, por diferencial R versor R, obtengo que esto sale afuera de la integral y me queda que solamente la integral del diferencial de R. O sea, la integral de un diferencial de R es igual a R y evalúo R entre la distancia A y la distancia B. Y acá me quedó el R versor. Esto no lo descompuse en sus versores, así que me queda... Esto va a tener definitiva va a tener un versor que va a ser, en este caso, va a ser R versor. ¿Sí? Entonces R versor con R versor tiene como resultado, el producto escalar como resultado es 1, por lo tanto quedaría un escalar y no se vería afectada la fórmula. Pero vamos a dejarlo expresado así para facilitar una fórmula que queremos hallar. Fíjense que acá evaluamos los límites de integración. Al punto A lo llamamos R sub A, ¿sí? Y al punto B lo llamamos R sub B para simbolizar distancia. Por lo tanto, esto sería un delta de R, un delta de distancia. Y esto es una diferencia potencial, un delta de potencial. Acá tenemos el delta R, que es el diferencial de distancia, diferencia de distancia. Ahí está. Y delta B, habíamos dicho que es la diferencia de potencial. Para cambios infinitesimales de potencial, entonces transformo los deltas en diferenciales. Delta B, diferencia potencial, se transforma en diferencial B y delta R se transforma en diferencial R y lo demás queda todo igual. Por lo tanto, si yo despejo el campo eléctrico, me queda que el campo eléctrico es igual a menos
de derivada de B respecto de R por el reversor. ¿Qué pasa si la derivada es distinta de cero? Esto me dice que el campo eléctrico obviamente que es distinto de cero. ¿Sí? Puede ser el campo eléctrico, perdón, el potencial puede ser constante, puede ser uniforme, puede ser variable, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Si el campo eléctrico es igual a cero, este diferencial es porque, si el campo eléctrico es cero es porque el resultado de esta derivada es igual a cero. ¿Y qué tiene que pasar para que esta derivada sea igual a cero? Que el argumento de la derivada sea una constante o sea cero también, ¿no? Si la derivada, si el resultado, si el argumento de la derivada es constante o es cero, el resultado es cero. Bueno, en definitiva, lo que queremos decir con esto es que si el campo eléctrico es el resultado de una derivada espacial acompañada de un vector en la misma dirección de la base de la derivada, significa que el campo eléctrico es igual a el gradiente de potencial negativo, ¿sí? Vamos a ver qué son las superficies equipotenciales. Es un lugar geométrico del espacio donde todos los puntos de ese lugar tienen igual potencial. Entonces, si yo tengo una carga esférica, por ejemplo, ese es el campo eléctrico, ¿sí? Y tengo diferentes líneas o diferentes lugares geométricos del espacio en donde el potencial es el mismo. Fíjense, en la azul tengo un potencial igual a B1 en toda la línea azul. O sea, en todo el círculo rojo tengo potencial igual a B2. En todo el círculo todo el círculo violeta, potencial eléctrico igual a B sub 3. Y en el círculo verde tengo un potencial eléctrico igual a B sub 4. Si una carga se desplaza por una línea o por una superficie, porque esto puede ser una esfera, ¿no? Equipotencial, la energía potencial eléctrica no cambia y el trabajo realizado para desplazar la carga a través de la misma superficie equipotencial es nulo. Esto lo habíamos visto cuando calculamos el trabajo en un camino cerrado. ¿Se acuerdan que cuando lo hacíamos en una superficie equipotencial sería en donde las líneas equipotenciales son perpendiculares al campo? El trabajo es nulo. ¿Por qué? Porque el diferencial es perpendicular al campo eléctrico. Las superficies equipotenciales no se cortan ni se tocan, ¿sí? Son paralelas entre sí. Y sobre una superficie equipotencial, la diferencia de potencial o la derivada de potencial no existe. Digamos, como es el mismo potencial, el diferencial o la derivada es cero, ¿no? Si el campo eléctrico es distinto de cero y el diferencial es distinto de cero, en una superficie equipotencial, como vimos anteriormente, el campo eléctrico es perpendicular al diferencial de línea, ¿sí? Por lo tanto, el campo eléctrico es perpendicular a la línea equipotencial, como vemos en el gráfico. Ahí tenemos la fórmula para que la recuerden. Vamos a calcular el campo eléctrico para una distribución superficial de cargas. Hasta ahora habíamos visto carga puntual, ¿sí? O carga esférica chiquitita. Ahora lo que vamos a ver es cómo calculo el campo eléctrico para una superficie que tiene una distribución uniforme de cargas. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar un plano, una chapa aislante, no conductora, que tiene una distribución uniforme de cargas, ¿sí? La carga total acumulada en esa chapa es igual a Q. Por lo tanto, si yo quiero hallar la distribución superficial de carga o densidad superficial de carga, tengo que hacer la carga total dividido la superficie total. Y eso me da esto que es el diferencial
la distribución superficial de carga, que a la que denominamos sigma, que tiene unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. Bien, vamos a borrar las cargas para que sea más prolijo el dibujo. Entonces, vamos a utilizar la ley de Gauss en forma integral para calcular el campo electrostático, tal cual lo hacían en física 2. Recuerdan que la ley de Gauss dice que el flujo eléctrico en una superficie cerrada es igual a la carga total dividido la permitividad del medio, que en este caso es el aire. Y vamos a tomar esta superficie cerrada, ¿sí? Acá la superficie puede ser cualquiera, mientras que sea cerrada puede ser cualquiera. Recuerden que la premisa es que debería tomar una superficie que sea perpendicular al campo eléctrico, que intuitivamente el campo eléctrico, acá si ustedes tienen un poco de intuición, pueden pueden llegar a predecir que el campo eléctrico es saliente a la superficie, ¿sí? De un lado y del otro. O sea, un campo eléctrico perpendicular a la superficie y saliente. Como está cargada positivamente, el campo eléctrico va de positivo a negativo, entonces es saliente a la superficie y perpendicular a la misma. Por lo tanto, el cilindro que yo tomé va a tener campo eléctrico perpendicular en sus tapas y campo eléctrico paralelo en su lado curvo, ¿sí? Por lo tanto, solamente voy a utilizar las tapas, aunque la integral la haga en toda la superficie. Ahora vamos a ver. Vamos a utilizar coordenadas cilíndricas para describir los diferenciales. Si yo coloco este cilindro de forma tal que su eje coincida con el eje Z, entonces el diferencial de superficie 1, que es este, va a ser radial al eje de coordenadas. Por lo tanto, el diferencial de superficie 1 es ds1 por el reversor. El diferencial de superficie 2 está alineado con el eje Z, por lo tanto el diferencial de superficie 2 es ds2 versor K, y el diferencial de superficie 3 es igual pero negativo, ds3 menos K versor. Entonces, como habíamos dicho, tenemos el flujo total a lo largo de toda la superficie cerrada, tengo que integrar en las tres caras, ¿sí? A lo largo de toda la superficie de la chapa, digamos, ¿no? Tengo que integrar las tres caras en toda la superficie. Entonces, el diferencial de superficie 1, que es este, tiene que la particularidad de que forma un ángulo de 90 grados con el campo eléctrico. Por lo tanto, no importa qué campo eléctrico elija, siempre va a ser perpendicular. Entonces, el producto escalar de dos vectores perpendiculares es igual a 0. Por lo tanto, el término que pertenece a la superficie curva del cilindro se anula. Me quedo con las tapas y las integro en toda la superficie de la chapa. Entonces, para esta tapa vamos a utilizar el campo eléctrico que está a la derecha, al que llamo E sub 2. Y para esta tapa vamos a utilizar el campo eléctrico que la atraviesa, que es el de la izquierda, al cual llamo E sub 3. En definitiva es todo el mismo campo eléctrico, pero lo separo en dos. Bien, entonces vamos a integrar el diferencial superficie 2 a lo largo de toda la superficie y el resultado va a ser la misma superficie, lo mismo con el diferencial de superficie 3. ¿Sí? Recuerdan que el versor para la superficie 2 es versor K, y para la superficie 3, o para el diferencial de superficie 3, es versor menos K. Bien. De este lado no cambió nada hasta ahora, es la fuente del campo dividido a la permitividad. Y como la distribución de carga es uniforme, este campo va a ser igual a este campo con el signo contrario. Entonces, si yo reemplazo, por ejemplo, E
sub 3 por menos E sub 2, me queda esto, va a ser igual a esto. ¿Sí? Pero como acá tengo un menos K versor, este menos se me transforma en un más y me queda que E sub 2, 2 veces E sub 2 por la superficie, K versor, es igual a la fuente del campo eléctrico sobre la permitividad. Por lo tanto, si quiero despejar E sub 2, el campo eléctrico, me queda que Q, me queda que el campo eléctrico es igual a Q sobre 2 por la superficie por la permitividad K versor. Si habíamos dicho que Q sobre sigma, Q sobre superficie era igual a sigma, me queda directamente, reemplazo esto por sigma y me queda que el campo eléctrico, 2, en este caso agarro uno de los campos eléctricos, es igual a sigma sobre 2 epsilon 0 K versor. Fíjense, K versor coincide, si yo había puesto el eje Z apuntando para la derecha, coincide con el eje Z. Como calculamos el potencial eléctrico, teniendo ya el campo eléctrico, ¿sí? Habíamos dicho que BA menos B sub B es la integral de A menos la integral de A a B del campo eléctrico diferencial L. Entonces, colocamos distancia A, distancia B, ¿sí? A esa distancia, la diferencia de distancia lo llamamos D, entonces vamos a integral D sub L, que va a tener esta diferencial, que es el diferencial Z K versor. Entonces, si integramos a lo largo de esta distancia, ¿sí? Distancia de A a B, que lo llamamos D, esa distancia, entonces diferencial Z versor K, y acá obtenemos que el campo eléctrico era esto, K versor, y la integral es en definitiva esto por K versor. Entonces, el resultado, la diferencia de potencial, es lo que sería la magnitud del campo eléctrico sin el versor, porque recuerdan que es un escalar, negativo por la distancia que hay entre un punto y el otro. Bien. O sea, recuerda lo que habíamos dicho, que el potencial disminuye a medida que nos alejamos de la fuente del campo, que en este caso es la superficie. El campo no cambia, el campo es el mismo en este caso. Vamos a hacer un ejercicio sencillo de una esfera hueca, ¿sí? Que nos dice que tenemos que hallar las expresiones de campo eléctrico y potencial de una esfera conductora hueca de radio R cargada uniformemente, ¿sí? Miren cómo estaba cargada la superficie anterior, pero en este caso la superficie es esférica. Tenemos la esfera de radio R, la carga más Q vamos a ponerle, y si hacemos Q sobre la superficie total, obtenemos la densidad superficial de carga. ¿Qué pasa si el radio en el cual yo me posiciono, si vamos a utilizar coordenadas esféricas, por lo tanto el radio es una de las coordenadas, R minúscula, si la coordenada R es menor al radio de la esfera, ¿qué sucede? Obviamente el campo eléctrico no existe, porque dentro de la esfera se anula, debido a que el campo eléctrico provocado por esta cara es contrario al provocado por esta, y entonces por lo tanto el campo eléctrico dentro de la esfera se anula. Potencial dentro de la esfera es potencial, como el campo eléctrico, recuerdan, no sé si lo recuerdan, esto hace unas diapositivas atrás, que vimos que si el campo eléctrico es cero, como el campo eléctrico es resultado de la derivada del potencial respecto de R, para que el resultado de la derivada sea cero, el campo eléctrico debe ser constante. Y fíjense, es constante, constante o cero. Vamos a decir que es constante, ¿por qué? Porque debería ser constante a lo largo de toda la esfera, para un radio de 0 hasta R. Entonces, si decimos que, ahí lo tenemos, sigma es igual a la carga
total en la superficie de la esfera sobre la superficie de la esfera, que es 4pi por radio al cuadrado, vamos a reemplazar Q, ¿sí?, por sigma por 4pi r cuadrado. Y vamos a reemplazar K por 1 sobre 4pi r cuadrado. El 4pi se va con el 4pi y me queda que el potencial es sigma sobre epsilon 0 por r. ¿Qué pasa si la coordenada r es mayor al radio de la esfera? Ahí sí ya tenemos este campo eléctrico que lo habíamos calculado para geometría esférica, en donde el campo eléctrico es igual a K por Q sobre el R cuadrado, R versor. Reemplazando K por este valor y reemplazando Q por el Q despejado de esta ecuación, obtengo que el campo eléctrico es sigma sobre epsilon 0 por el radio de la esfera al cuadrado sobre la distancia R, la coordenada R, al cuadrado versor R. Y el potencial, justo si yo me posiciono, recuerdan, en la esfera, era K por Q sobre R, pero si me voy moviendo a lo largo de la coordenada R, recuerdan que esto también lo vimos anteriormente, potencial era igual K por Q sobre R. Reemplazando K por este valor y Q por el valor despejado de esta ecuación, obtenemos que potencial es sigma sobre epsilon 0 por el radio de la esfera al cuadrado sobre la coordenada R. O sea, acá disminuye inversamente proporcional con el radio y acá disminuye con el radio al cuadrado. Ahí lo tenemos. Fíjense. Ahí tenemos el valor constante que supone que tiene el potencial dentro de la esfera, que es este. Entonces, dentro de la esfera, fíjense, tengo valor constante de potencial y campo eléctrico igual a 0. En el borde de la esfera, ¿qué pasa? Reemplazo esta R con esta R, porque en el borde de la esfera la distancia vale R mayúscula. Entonces, esto se anula y el campo eléctrico vale sigma sobre epsilon 0 directamente. Lo mismo pasa acá. Entonces, perdón, acá no se anula el cuadrado, no se anula todo. Queda igual acá. Por eso decimos que el valor del potencial tiene que ser este. Y no tiene que ser 0, porque había dos opciones. Era este valor o era 0. Bueno, no es 0 porque justamente en el borde de la esfera, si yo reemplazo la coordenada R por el radio de la esfera, me queda R mayúscula arriba. Bien, y ahí tenemos lo que habíamos dicho de que el campo eléctrico es K por Q sobre R cuadrado en el borde de la esfera. Bien, entonces el campo eléctrico ahí es ahí, y luego el campo eléctrico baja con el radio al cuadrado y acá baja con el radio linealmente, digamos, con el radio, ¿sí? Para que exista cambio de potencial, debe existir sí o sí campo eléctrico, ¿sí? Si no, el potencial es constante. Si el campo, ahí tenemos que si el campo eléctrico es igual a 0, la diferencia potencial es 0, por lo tanto el potencial es constante. Vamos a hacer un ejercicio que es similar al problema 1 de la serie de electrostática, pero tiene una pequeña diferencia. El problema pide que para un trozo de alambre de longitud L que tiene una carga total Q distribuida uniformemente en su largo, hallar el potencial eléctrico en el punto P perpendicular a su centro. El problema que les figura a ustedes en la guía de ejercicios pide, en lugar de hallar el potencial, hallar el campo eléctrico. Eso es lo que pide el problema.
El problema lo tienen resuelto en uno de los apuntes que hemos subido al campus virtual. Por lo tanto, esa es la forma de resolver el ejercicio o el problema 1 de la serie 1. Esto es a modo demostrativo de cómo debemos o cómo se puede trabajar para resolver solamente potencial. De las dos formas es bastante laborioso. El ejercicio de la guía, ustedes pueden hallar el potencial integrando el campo eléctrico. Pero bueno, también es bastante laborioso hallar el campo eléctrico. Acá hallamos directamente el potencial. Ahí tenemos el alambre con carga total Q, longitud L y el punto P que está perpendicular al centro del alambre. Vamos a situar el alambre, centro del alambre, digamos, en el origen de coordenadas y hacemos coincidir el alambre con el eje X. La distancia que separa el centro del alambre al punto P la llamamos H y como Q es el valor total de la carga que tiene el alambre, decimos que tiene una densidad lineal de carga. Recuerdan esta letra, la letra lambda simboliza densidad lineal de carga, que equivale a la carga total sobre el largo total del alambre y tiene unidad de Coulomb sobre metro. Bien. Bueno, para hallar el potencial vamos a utilizar la expresión que utilizamos para cargas puntuales. No estamos con una carga puntual acá. Acá tenemos un alambre cargado uniformemente, no es una carga puntual. Pero lo que se puede hacer es decir, bueno, el alambre está formado por muchas cargas puntuales, ¿sí? Por infinitas cargas puntuales. Entonces yo voy a calcular el potencial para cada una de esas infinitas cargas puntuales y después lo voy a sumar todo. Bueno, entonces una carga puntual vendría a ser simbolizada por un diferencial de carga y el potencial provocado por ese diferencial de carga o carga puntual es el diferencial de potencial. ¿Sí? Entonces, acá sí, entonces vale la fórmula que habíamos hallado para carga puntual. ¿Sí? En donde la distancia esta, la distancia R, es la distancia que hay entre la carga puntual y el punto P. La carga puntual se encuentra en una porción infinitamente pequeña del alambre a la que denominamos diferencial de longitud. Y vale la carga puntual entonces la densidad lineal de carga por el diferencial de longitud. Bien, entonces en el diferencial de longitud lo que encuentro es una carga puntual que vale diferencial Q. Y la distancia que separa esa carga puntual que habita en el diferencial lineal es la distancia R. La distancia que separa la carga puntual del origen de coordenadas la llamamos L. ¿Sí? Y la distancia que separa la carga puntual del punto P que habíamos llamado R la calculamos como, si esto es un triángulo, ¿sí? R es la hipotenusa y H y L minúscula son los catetos. Entonces acá tenemos el teorema de Pitágoras de cómo calcular la distancia del diferencial de carga o del diferencial de línea hasta el punto P. Bueno, entonces lo que habíamos dicho era que sumábamos todos los potenciales generados por las infinitas cargas puntuales que hay a lo largo del alambre y ese es el potencial total. Bueno, como son diferenciales no hay que sumar, lo que hay que hacer es integrar a lo largo del alambre. Por lo tanto, el potencial total es la integral de todo el potencial de diferencial de potencial. Esto equivale a reemplazar diferencial de potencial por su valor o su ecuación que lo reemplaza. Entonces, acá tenemos K por, esto sería diferencial de Q, ven que el diferencial Q es lambda por diferencial de línea, sobre R. Y R vale, como pusimos ahí, la raíz cuadrada de L cuadrado más H cuadrado. Bien, entonces ahora sí podemos integrar.
ahí tenemos como, digamos, el punto P está en el centro del alambre y las dos mitades del alambre generan el mismo potencial cada una. Entonces vamos a calcular solamente una mitad y lo multiplicamos por 2. Entonces ponemos 2 por la integral de 0 a la mitad positiva, vamos a poner del alambre. Esto por tabla, la integral de esto por tabla me da esto. Y entonces yo evalúo el resultado de la integral dentro de los límites de integración. Haciendo eso, me queda que el potencial vale esto. Y acá tengo una resta de logaritmos y sabemos que cuando hay una resta de logaritmos es lo mismo que decir, por propiedad de logaritmo, que hay un logaritmo de un cociente. Y ahí está. Este es finalmente el potencial de el punto P generado por el alambre con carga Q. Lo que les invito a realizar es agarran el ejercicio que está resuelto por nuestro ayudante Maximiliano Vega, traten de hacerlo ustedes, traten de hallar el campo eléctrico del primer ejercicio del problema con ayuda del apunte que está subido al campus virtual, hallan el campo eléctrico y luego de hallar el campo eléctrico pueden hallar el potencial haciendo la integral del campo eléctrico, la integral de línea del campo eléctrico. Les debería dar una expresión similar a esta, ¿sí? Porque por caminos diferentes deberíamos llegar a lo mismo. Así que yo invito a todos ustedes a que lo resuelvan de esa otra forma. Vamos a hacer ahora un ejercicio con un alambre infinito. El alambre anterior era un alambre finito de longitud L y este tiene longitud infinita y también tiene una carga distribuida uniformemente a lo largo de su longitud total. Sí, la densidad lineal de carga la denominábamos lambda. Y lo que tenemos que hallar es el campo eléctrico E y el potencial eléctrico B producido por el alambre. Ahí tenemos posicionado el alambre infinito con densidad lineal de carga, ¿sí? Y para resolverlo utilizamos la ley de Gauss, la forma integral de la ley de Gauss, tomando una superficie cerrada, cilíndrica, de radio R. La Q, la carga total del alambre, va a valer la densidad lineal de carga por la longitud del alambre, que es infinita. Bueno, vamos a ponerle L para no poner infinito. Si no, no lo vamos a poder resolver. Y el campo eléctrico obviamente es radial al alambre y radial a el cilindro, a la superficie cilíndrica. Vamos a tomar un diferencial de superficie de la parte curva del cilindro porque fíjense que en las tapas el campo eléctrico es paralelo, por lo tanto, ¿qué pasaba cuando teníamos un diferencial de superficie perpendicular al campo eléctrico? Teníamos un producto escalar igual a 0, por lo tanto, el campo eléctrico en estas tapas es igual a 0. Entonces el diferencial de superficie para coordenadas cilíndricas vale, esto lo habíamos visto en la primera clase, R del cilindro, diferencial phi, que era la coordenada angular, por diferencial z, ¿sí? Digamos, este lado, R diferencial phi es este lado, este arquito. Y diferencial z es este. Juntos dan el diferencial de superficie. Y recuerden que el vector diferencial de superficie, ¿sí?, es la magnitud del diferencial o módulo del diferencial por un versor que es normal a dicha superficie. Bueno, entonces, si quiero hallarlo mediante ley de Gauss, reemplazo lo que sería la ecuación de Gauss
con los valores de cada uno. Campo eléctrico no lo conozco, lo pongo tal como está. Luego tenemos diferencial de superficie. El diferencial de superficie vale esto, entonces pongo esto dentro de la integral. Vamos a separar directamente la integral en los límites de integración. El diferencial de z, ¿entre qué varía? Puede ser entre menos infinito e infinito, o si quieren lo podemos poner entre 0 y L, para no poner infinito acá, si no me va a quedar cualquier cosa. Y el diferencial de phi da toda la vuelta a lo largo del cilindro, ¿sí? Por lo tanto, diferencial de phi varía entre 0 y 2pi. Esos son los límites de integración. Y acá pongo, en lugar de q, pongo lambda por L, y esto es la permitividad del medio. No sabemos qué medio es, por lo tanto le ponemos epsilon. Integrando, obtenemos que, fíjense, la integral de diferencial z vale z, entre 0 y L vale L. El R ya lo teníamos ahí. La integral de diferencial phi entre 0 y 2pi vale 2pi. El reversor se queda ahí. Y acá tengo lo mismo que antes. Bueno, entonces el campo eléctrico vale lambda. L se va con L. Y después tengo 2pi pasa dividiendo, R pasa dividiendo, y el versor R, ¿qué pasa con el versor R? Yo no puedo poner un versor dividiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplico de este lado y de este lado por el versor R, entonces versor R por versor R vale 1, y de este lado me queda R versor, ¿sí? Bueno, para hallar el potencial lo que tenemos que hacer es utilizar la relación entre potencial y campo eléctrico. Fíjense, ahí tenemos lo que sería RA y RB, distancia A, distancia B, que es radial al centro del alambre, con un diferencial de línea también radial, ¿sí? Entonces el diferencial de línea, el vector diferencial de línea vale diferencial R por R versor, porque es radial. Decimos que la diferencia de potencial es igual a menos la integral entre los dos límites, las dos distancias de E diferencial L. Entonces sabemos que el campo eléctrico vale esto que está acá, reemplazamos campo eléctrico por este valor e integramos. Fíjense, R versor por R versor vale 1, y esto sale fuera de la integral, me queda diferencial R sobre R. Integrando eso, diferencial R sobre R, la integral de esto es un logaritmo de R, entre los dos límites de integración. Entonces, la diferencia de potencial entre la distancia A y la distancia B es igual a lambda sobre 2pi epsilon por el logaritmo de las dos distancias. Y ahí tenemos el resultado, los dos resultados, campo eléctrico y potencial. Como esto es una clase y en toda clase hay intervalo, vamos a ir a un intervalo en donde les voy a contar un poco un caso de aplicación práctica de la electrostática. ¿Sí? Es una instalación que se encuentra en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que funciona su principio de funcionamiento es con campos electrostáticos. ¿Alguna vez viste esta torre desde la Avenida General Paz en Buenos Aires? Dentro de esta torre hay un acelerador de partículas conocido como Tandar. Funciona desde 1985 en el Centro Atómico Constituyentes y fue el primero de su tipo en toda Latinoamérica. Este gran aparato permite conocer la estructura nuclear y los mecanismos de reacción de las partículas, investigación que sienta las bases para desarrollos tecnológicos como por ejemplo los avances en medicina nuclear para tratamientos contra el cáncer.
Desde el inyector se introducen partículas que al ganar o perder una carga se convierten en iones. Mediante campos electrostáticos comienzan a tomar altísima velocidad, por eso se llama acelerador, para luego invertir su carga y al volverse positivos continúan su camino generando un haz de partículas de alta energía que chocan contra una muestra o blanco, que luego se analizará para conocer su comportamiento. Ok, muy bien. Bueno, este es la instalación donde yo trabajo en la Comisión de Energía Atómica y si les interesa profundizar un poco más, les dejo el siguiente enlace en donde está un poco mejor explicado el tema del funcionamiento y cómo se llega a campos electrostáticos tan altos, ¿sí? Llegamos a tensiones de casi 20 millones de volts, así que pueden mirar el video que les dejo en el cual está explicado más profundamente el funcionamiento. Bueno, continuamos con la clase. Vamos a ver qué es un dipolo eléctrico. Consiste en dos cargas puntuales de igual valor y signos opuestos, separada por una cierta distancia. Obviamente esto es a nivel molecular, ¿sí? Fíjense, vamos a poner el espacio de ejes cartesianos y ubicamos las dos cargas sobre el eje Z, una carga positiva y una carga negativa, y la distancia de separación es, en este caso, 2A, ¿sí? La distancia del origen a la primera carga es A y la misma distancia tenemos a la otra carga. Llamamos vector momento dipolar eléctrico a un vector que va desde la carga, en este caso negativa, hacia la positiva y tiene el valor que figura aquí, es 2AQ, Q es el valor de la magnitud de una de las cargas, versor K, ¿sí? Apunta hacia arriba. Ahora vamos a ver por qué llegamos a este valor, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si sumergimos a este dipolo en un campo electrostático generado por otra carga o otro conjunto de cargas, ¿sí? Ahí tenemos el dipolo, bien, separado por la distancia 2A, y tenemos un campo eléctrico que tiene esa dirección. Va a recibir cada una de las cargas una fuerza debido al campo eléctrico. ¿Sí? La carga positiva recibe una fuerza de la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Pero la carga negativa, la fuerza va para el otro lado. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este dipolo? Acá lo que estaría pasando, si esto estaría unido molecularmente por algún tipo de enlace molecular, ¿sí? Lo que pasa es que esto recibe un momento de este lado y un momento de este lado y lo va a hacer girar, ¿sí? Ahí tenemos la fuerza. Entonces, si esto tuviera algún tipo de enlace molecular, esas dos fuerzas harían que el dipolo tenga una cierta cupla que lo haga girar. Bien. Entonces, fíjense que el ángulo formado por el enlace del dipolo con el campo eléctrico es un ángulo al que llamamos θ, que es el mismo ángulo que tiene el dipolo con la fuerza recibida. Entonces, para hallar el momento dipolar o la cupla, lo que tenemos que hacer es, obviamente, la cupla siempre se calcula con la fuerza perpendicular al eje del movimiento. Entonces, la fuerza perpendicular es F, el módulo de F, por el seno de θ. Bien. Entonces, la cupla desarrollada por este par tiene un momento que es igual a, que es la distancia del centro a donde se recibe la fuerza, por, bueno, la fuerza perpendicular, que es F seno de θ, y lo multiplico por 2, ¿por qué? Porque tengo una fuerza para este lado y una fuerza para el otro lado. Entonces, y el eje de giro es el centro. Por lo tanto, es como si acá tuviera, si acá no tuviera ninguna fuerza, es como si acá tuviera dos fuerzas. Por eso multiplico por 2. Bueno, reacomodando un poco esta ecuación, yo tengo que acá, fíjense, puedo poner el 2 acá y tengo A,
Y al módulo de la fuerza lo transformo en Q por el campo eléctrico. O sea, Q por el módulo del campo eléctrico en este caso, ¿no? Por el seno de tita. Que eso no cambia. Entonces fíjense lo que tengo acá, que tengo esto mismo de acá, por lo tanto esto que es el módulo del vector momento dipolar eléctrico, por eso se llama vector momento dipolar eléctrico. Por lo tanto la cupla que tiene este dipolo es de ese vector por el módulo, perdón, de ese vector, por el módulo del campo eléctrico por el seno de tita. Y esto es ni más ni menos que el producto vectorial entre el vector P y el vector campo eléctrico, ¿sí? Bueno, entonces esto, si yo les dije que es a nivel molecular y esto puede ser algún tipo de enlace molecular, por ejemplo el enlace dipolo-dipolo justamente que ustedes habrán estudiado en química, lo que hace es, lo que nos dice es que las moléculas en presencia de un campo eléctrico tienden a rotar o a acomodarse en el sentido del campo eléctrico. Esto pasa en las moléculas de los dieléctricos, o sea, los materiales aislantes. En los materiales conductores pasa una cosa totalmente diferente que ahora vamos a ver. Ahí dice, bueno, por ejemplo, esto pasa en las moléculas, por ejemplo, de agua, H2O, que son moléculas polares, o en el NH3, otro tipo de molécula también polar. Esto lo habrán visto en química. Como les dije recién, entonces, los dieléctricos sufren una polarización en presencia del campo eléctrico, o sea, sus moléculas van a tender a rotar para alinearse con el campo eléctrico aplicado, lo cual va a hacer que el ángulo entre el campo eléctrico y el momento dipolar, digamos el ángulo que habíamos llamado tita, va a hacerse cada vez más chico. Si ese ángulo se hace cada vez más chico, el seno de tita va a ser cada vez más chico hasta que sea cero. Si el seno de cero es igual a cero, como sabemos, el momento se hace nulo, por lo tanto ya queda alineado y de ahí no se mueve, ¿sí? Recuerden que la cupla es igual al momento dipolar por el campo eléctrico por el seno de tita. Si el ángulo es cero, el resultado de la cupla es cero y no van a girar más, se van a quedar quietos. Por lo tanto, si se quedan quietos va a quedar alineado con el campo eléctrico y el campo eléctrico original aumenta por la alineación de las moléculas. Fíjense, ahí tengo un dieléctrico. Una molécula que está en una posición cualquiera. Aplico un campo eléctrico, ¿qué pasa? Se alinea con el campo eléctrico, como vimos recién, ¿sí? Esto supuestamente tiene un dipolo, carga positiva y carga negativa. Lo mismo pasa con el resto de las moléculas, quedan todas alineadas. Por lo tanto, si esta es la carga positiva y esta es la carga negativa, ¿qué va a pasar? Voy a tener una orientación de cargas que provoca que el campo eléctrico sea mayor al que había. ¿Qué pasa en un conductor? Como dijimos, no pasa lo mismo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos el conductor, aplicamos el campo eléctrico y en el conductor tenemos lo que llamamos cargas libres, ¿sí? En un conductor las cargas en presencia de un campo eléctrico no están agarradas como acá están enlazadas en el dieléctrico, entonces no se pueden ir a ningún lado, quedan enlazadas en el enlace molecular, pero en el conductor hay cargas que están libres y en presencia de un campo eléctrico no sufren polarización, sino que las cargas empiezan a circular. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las cargas libres que son los electrones, esto ya lo habrán visto en química, y en presencia del campo eléctrico los electrones empiezan a circular por el conductor. Bien. Lo que, como conclusión, lo que podemos decir es que cuando ponemos un dieléctrico en presencia de un campo eléctrico, la interposición de este material dieléctrico altera el campo eléctrico original, ¿sí? Cosa que no sucede en el conductor.
Por lo tanto, si yo cuando coloco un material dieléctrico dentro de un campo eléctrico, este material altera la presencia del campo eléctrico, lo lo que se nos está diciendo es que existe una inducción eléctrica, ¿sí? Desde el campo hacia el material, que es lo que hace que los dipolos giren o que las moléculas se alineen con el campo eléctrico. Por lo tanto, vamos a definir un vector inducción eléctrica o vector desplazamiento eléctrico de esta forma, ¿sí? O sea, el vector desplazamiento, o llamado vector D, es igual a la permitividad eléctrica del medio por el campo eléctrico aplicado. Aunque no lo crean, la inducción eléctrica también sucede en el vacío, que supuestamente en el vacío no hay moléculas. Pero bueno, sucede, si no sucediera en el vacío, no recibiríamos el calor del sol, no recibiríamos comunicación desde las ondas espaciales, por ejemplo la sonda Voyager, ¿sí? Nosotros recibimos señal electromagnética de lo que yo les estoy diciendo a través del espacio que hay vacío, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver en detalle qué es esto de la permitividad eléctrica que les estuve nombrando desde el principio y desde la clase anterior también, ¿sí? Llamamos epsilon o permitividad eléctrica o también llamada constante dieléctrica, ¿sí? El factor que describe cómo el campo afecta y es afectado por el medio material en el cual está. Bien. Entonces, la permitividad del vacío o del aire también es este valor que está acá, que habíamos dicho, nosotros le pusimos los dos primeros dígitos después de la coma, pero este es el valor entero, completo. 8,85 con todo esto por 10 a la menos 12 farad sobre metro, o faradio, como quieran llamarlo. La unidad del epsilon 0 también puede ser coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Sí, a nosotros nos gusta más esta unidad, farad sobre metro. Lo que nos dice esta constante dieléctrica, esta permitividad, es la tendencia de un material a polarizarse justamente, ¿sí? Ante la aplicación de un campo eléctrico, está directamente relacionada con la susceptibilidad eléctrica, de la cual vamos a hablar en la próxima clase. Bien, la permitividad eléctrica relativa es la permitividad de cualquier material respecto de la del vacío, de la que vimos recién, ¿sí? Por lo tanto, va a ser un número sin tantos ceros, ¿sí? Sin un exponente, digamos. Generalmente es un número mayor a 1, generalmente, ¿sí? O sea, esto es generalmente un número mayor a 1. ¿Y qué unidades tiene el vector desplazamiento? Si tenemos que el vector desplazamiento es permitividad por campo eléctrico, la permitividad tiene estas unidades, que es la que mencionamos acá. El campo eléctrico tenía unidades de volts sobre metro, por lo tanto, vamos a hacer, recuerdan que volt era joule sobre coulomb sobre metro, y transformamos el joule en newton por metro, esto es el volt por metro, entonces tenemos newton metro sobre coulomb metro, esto es volt por metro, fíjense acá. El newton se va a ir con el newton, el coulomb se va a ir con el coulomb cuadrado y metro se va con metro, y me va a quedar que el vector desplazamiento va a tener unidades de coulomb sobre metro cuadrado. ¿Les recuerda algo esto? Si les recuerda algo, está bien, porque esas son las unidades de la densidad superficial de carga eléctrica, ¿sí? Entonces, que era, ahí está, ahí tienen las unidades, coulomb sobre metro cuadrado. Por lo tanto, en conductores perfectos, el módulo del vector desplazamiento es igual a la distribución superficial de carga.
Podemos definir también la ley de Gauss para el vector desplazamiento. Total, la única diferencia con el campo eléctrico es la permitividad, ¿sí? La constante dieléctrica. Ahí está. Eso es lo único que separa al vector D del campo eléctrico. Bueno, por ahora es eso lo único. Después vamos a ver que no es tan así. Si trabajamos con... O sea, por ahora es una constante. Por ahora. La clase que viene vamos a ver que no es tan constante como quisiéramos. Entonces, de la ley de Gauss para el campo eléctrico despejamos, ¿sí?, la Q y nos queda que acá tenemos epsilon, si lo podemos meter adentro de la integral, nos queda epsilon por E, que no es ni más ni menos que el vector desplazamiento. Ahí está, entonces esta es la ley de Gauss para el vector desplazamiento, la ley de Gauss en forma integral. Podemos también utilizar el teorema de la divergencia para definir, como hicimos como en el caso del campo eléctrico, la forma diferencial de la ley de Gauss. Y esta es la forma diferencial de la ley de Gauss para vector desplazamiento cuando encierra cargas. Si las cargas son cero, si no hay cargas en la región, esta es la ley de Gauss para el vector desplazamiento cuando no hay presencia de cargas y, como dijimos, en forma diferencial. Bueno, acá tenemos el ejercicio número 5 de la guía, que bueno, también está resuelto en el apunte que está subido al campus virtual. El enunciado dice: obtenga la capacidad por unidad de longitud para una línea coaxil cuyo conductores exterior e interior tienen los radios B y A respectivamente, con un dieléctrico de permitividad entre ellos, que ahora vemos cuál es. Ahí está. Ese es el coaxil, radio interior A, radio exterior B. Vamos a obtener el radio interior manteniendo fijo el exterior, que minimiza el campo eléctrico en el interior del coaxil, lo que se llama coaxil de mínimo campo. ¿Sí? O sea, para que haya un campo, del campo eléctrico que hay acá, todos los campos eléctricos que pueda haber, bueno, el mínimo campo eléctrico se logra con un radio determinado. Eso vamos a ver por qué. Y luego la capacidad por unidad de longitud, o lo que denominamos capacidad específica para un cable coaxil, ¿sí?, cumpliendo lo hallado en el punto B. ¿Sí? O sea, los cables coaxil, cuando ustedes, si se fijan en la hoja de datos, viene detallado resistencia por unidad de longitud, inductancia por unidad de longitud, capacidad por unidad de longitud, impedancia, conductancia, bueno, un montón de cosas, pérdidas. Bueno, acá lo que vamos a tratar de hallar es la capacidad por unidad de longitud. Todo eso son las especificaciones de un cable coaxil. Acá solamente hallamos la capacidad. El ejercicio está resuelto en el apunte que está subido al campus virtual, pero bueno, vamos a resolverlo nosotros también. En el apunte está mejor detallado, acá no vamos a hacer más rápido porque ya vimos algo parecido a resolver esto, que fue el alambre infinito, ¿sí? Se resuelve casi de la misma forma. Colocamos una superficie cilíndrica que rodee al conductor interior, entre los dos conductores, digamos, que sería de donde voy a obtener el diferencial de superficie. El diferencial de superficie es el siguiente, fíjense. Este también es igual al de lo que vimos en el alambre infinito. Solamente utilizamos la superficie lateral, por lo tanto, este es el diferencial de superficie. Si no recuerdan cómo lo obtuvimos, repasen la clase 1 y repasen también el ejercicio del alambre infinito. Esto lo coloco, no lo vamos a usar, ahora en el alambre infinito lo usamos, pero en este caso lo vamos a hacer directamente con Q. Entonces, reemplazando el diferencial de superficie por sus componentes y utilizando estos límites de integración, esto también está sacado del alambre infinito, revísenlo, obtenemos el campo eléctrico en función de Q.
Bien, en función de Q y en función de L. Y en función del radio, digamos, el campo eléctrico, como ven, disminuye a medida que aumenta el radio, porque varía con 1 sobre R. Entonces, ahí tienen dibujado el campo eléctrico, es radial al conductor interior. Para poder hallar la capacidad, vamos a necesitar el potencial eléctrico, el potencial que hay entre el radio A y el radio B. Para ello defino este diferencial lineal, esto también está sacado del ejercicio del alambre infinito. Entonces, la diferencia potencial entre B y A, o entre A y B, recuerden, acá el potencial mayor va a ser en A y el menor va a ser en B, por eso está esto negativo. Hago la integral de línea del campo eléctrico desde el radio A hasta el radio B. ¿Sí? Esto es el campo eléctrico, tenemos acá, y acá tenemos el diferencial L. Esto está también explicado, el resultado, por qué llegamos a este resultado, está explicado en el alambre infinito. Y directamente ponemos que la diferencia de potencial es este valor, ¿sí? Obtenido con esta integral. Si recuerdan, esto está sacado de Física 2, que la capacidad es Q sobre la diferencia potencial, la carga sobre la diferencia potencial. Acá tengo la diferencia potencial que hallamos recién. Entonces eliminamos la carga y me queda esto. Esta es la capacidad total del cable, pero si yo quiero la capacidad por unidad de longitud, lo único que tengo que hacer es pasar la longitud total del cable dividiendo la capacidad. Entonces, la capacidad del cable por unidad de longitud va a ser este valor que vemos acá, 2pi epsilon, sobre el logaritmo del radio B sobre el radio A. El punto B nos dice que cuál va a ser el radio del conductor interior, bien digo, para el mínimo campo posible, para que haya el mínimo campo eléctrico posible. ¿Por qué pide esto? Porque cuando dentro de un cable coaxil, la mayor intensidad de campo eléctrico se da en la superficie del radio interior. Entonces yo quiero que ese campo máximo que podría llegar a existir dentro del cable coaxil o en la superficie del radio interior del cable coaxil sea lo más chico posible, para que no se me queme el cable, ¿no? Entonces, ahí tenemos el campo eléctrico con la ley de Gauss, lo habíamos hallado, y dijimos que el máximo campo eléctrico se da en la superficie del conductor interior. Bueno, ahí tenemos el valor del campo eléctrico. Si quieren, lo utilizamos con Q, que es Q sobre L, o lo pueden hacer con la densidad lineal, bien digo, la densidad lineal de superficie, la densidad lineal de carga, que es directamente, como está acá, Q sobre L. La diferencia potencial obtenida con densidad lineal es esta, la habíamos obtenido con Q, pero si se fijan en el ejercicio del conductor infinito está obtenida con lambda. Y acá hacemos el despeje, es exactamente lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, reemplazamos el lambda por el Q sobre L. Con este despeje lo que vamos a hacer es multiplicamos este lado del igual y este lado del igual por 1 sobre R. ¿Sí? ¿Y qué obtenemos acá? Fíjense lo que hay acá. Acá obtenemos el módulo del campo eléctrico. ¿Sí? Ahí está, el módulo del campo eléctrico. Por lo tanto, yo reemplazo todo esto lo reemplazo por este lado del igual. Y me queda que el campo eléctrico en función del potencial es potencial sobre el logaritmo de B sobre A por 1 sobre R. R versor. Nunca se olviden del versor, ¿eh? Nunca se olviden porque el campo eléctrico es un vector.
Entonces, el campo máximo se produce, como habíamos dicho, cuando el radio es igual a A, o sea, en la superficie del conductor interior. Entonces, E máximo va a ser lo mismo que vimos recién, pero reemplazo el R, lo reemplazo por A. Entonces, lo que me dice el enunciado es que debo mantener fijo el radio B. O sea, esto no cambia. Esto sí cambia. Esto puede ser cualquier valor hasta que encuentre que este valor, el máximo, sea el más chico posible. La diferencia potencial también es constante, así que la fijo de esta forma, le pongo una fuente de tensión para que sea fija. Entonces, el campo eléctrico va a ser mínimo. O sea, esto va a ser más chico que se pueda cuando todo el denominador sea el máximo, lo más grande posible. Entonces quiero que el denominador sea lo más grande posible. ¿Cómo hago? Hallo una derivada con a variable, ¿sí? Y la igualo a cero. Recuerden que cuando una derivada es igual a cero, tengo o un máximo o un mínimo. Bueno, vamos a tratar que sea un máximo. Derivo respecto de a el denominador. Bien. Ahí está, la derivada de un producto. El primero sin derivar por la derivada del segundo, más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Y esto lo igualo a cero. ¿Qué tiene que pasar para que esto sea igual a cero? Bueno, vamos a hacer la derivada primero. O sea, el resultado de, de esta derivada es logaritmo de b sobre a menos 1. Ese es el resultado de la derivada. Eso lo igualo a cero. Despejando el logaritmo, me queda que el logaritmo de b sobre a tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, para que un logaritmo natural o neperiano sea igual a 1, el argumento del logaritmo tiene que ser igual al número e, la constante de Neper. Y ahí tenemos que para que el campo eléctrico máximo sea lo más chico posible, voy a necesitar que el radio interior A tenga un valor de B, que es el radio exterior, sobre la constante de Neper E. Para este valor de A, si hallo la capacidad por unidad de longitud del cable coaxil, voy a obtener que C sobre L va a ser 2pi epsilon sobre el logaritmo de E. Recuerdan que acá estaba el logaritmo de B sobre A. Como B sobre A es igual a E, este es el valor de la capacidad por unidad de longitud para un coaxil de mínimo campo. Con lo que ustedes vieron hasta esta clase, pueden resolver los problemas 1 al problema 9 de la serie 1 de electrostática. ¿Sí? Esta es la guía de problemas que les hemos subido al campus virtual. Y bueno, la serie 1 de electrostática pueden resolver hasta el problema número 9. Traten de hacerlo ustedes y luego consultan al apunte. ¿Sí? Si ven que se traban o algo, ahí pueden consultar al apunte. Lo ideal sería que intenten resolverlos ustedes, que les surjan las dudas, que nos consulten las dudas, los pueden consultar por el campus virtual o por mail o en alguna clase virtual que estaremos dictando y ahí van a poder ponerse más duchos con todo el tema de la resolución de ejercicios, ¿sí? Porque si ustedes solamente lo único que hacen es mirar el apunte sin intentar resolverlo, luego cuando llegue el momento del parcial y encuentren alguna situación por la cual no pasaron por no ponerse a resolver el ejercicio, les va a costar, si no lo van a poder resolver. Lo ideal es que ustedes primero intenten resolver los ejercicios y cuando encuentran alguna situación a la cual no pueden seguir avanzando, ahí vayan a ver el apunte y los destrabes, ¿sí? Y se saquen esa duda. Bueno, hemos llegado al final de la clase.
Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima clase.